Hola, muy buenas noches para todos. Un cordial saludo de bienvenida. Gracias por estar aquí conectados, súper puntuales en este nuestro espacio de Líderes Pro, Bienestar Pro, como es costumbre los miércoles a las 8:30 de la noche. Hoy finalizando el mes y también finalizando esta serie de este mes que ha estado súper increíble. Me presento para todos, mi nombre es Shirley Castillo. Y es un placer, es un privilegio poder estar aquí acompañándoles y compartiendo este espacio, que yo sé que es de gran ayuda y ha sido un espacio que nos ha servido muchísimo a todos los que tenemos la posibilidad de conectarnos. Esta noche quiero presentarles a nuestra oradora invitada, bueno, pero antes de presentarla, me gustaría hacerles una invitación a las personas de ustedes que tengan la posibilidad de conectar su cámara, maravilloso, porque de verdad que se siente mucha más cercanía, mejor contacto, es mucho más lindo, así que ojalá pudieran conectar su cámara y podamos estar este espacio aquí viéndonos a los ojos. Lo otro es pedirles o decirles, invitarles, si tienen ahí a la mano lápiz y papel para que tomemos nota, porque estoy segura que muchas de las cosas que vamos a escuchar esta noche va a ser de gran utilidad y seguramente después vas a querer consultarla, que la puedas tener ahí a la mano. Y bueno, sin tantos preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestra oradora invitada de esta noche. Ella es una mujer que de profesión es psicóloga, ella es magíster en psicología clínica y de la familia, es una mujer que tiene más de 15 años de experiencia realizando intervenciones clínicas y psicoterapia, no solamente a nivel individual, sino a nivel familiar. Es una mujer que desde su experiencia, y no solamente de la experiencia, sino también de toda su formación académica y toda la trayectoria que tiene, nos va a compartir hoy un tema bien interesante, que es nuestro tema central de esta noche. Entonces vamos a recibirla con una gran bienvenida a la doctora Ana María Guzmán. Doctora Ana María, bienvenida a Bienestar Pro. Buenas noches, Shirley. Buenas noches para todos. Gracias por esa presentación tan especial. Para mí, todo un privilegio estar cerrando esta serie de Sabiamente durante este mes y estar con ustedes hoy para entregarles algo de valor y generar mucha conciencia acerca del cuidado que debemos tener de nuestras emociones. Gracias por la invitación y bueno, hoy ¿de dónde nos acompañan? ¿Tú estás conectada? ¿De dónde? ¿Desde dónde? Bueno, sí, yo estoy ubicada en un pueblito cercano a Bogotá que se llama Cogua, en Cundinamarca. Muy lindo, muy frío y muy frío por estos días. Nos gustaría saber desde dónde se conectan. Vamos a leerlos aquí en el chat. Armenia Quindío desde Miami. También tenemos personas invitadas. Excelente. Aquí veo buenas noches. Saludos desde Bogotá. Súper. Tuluá, Salvador, nos acompañan personas alrededor de todo el continente americano y eso es buenísimo porque cada vez se van sumando más personas a este espacio que ya se volvió roca en nuestra agenda. Así es, qué rico. Bienvenidos a todos, pues conectados todo un continente para reflexionar y generar conciencia acerca del cuidado que debemos tener, ¿no? Entonces, bueno, Shirley, gracias. Tú me dirás, arrancamos entonces para... Arrancamos de una, bueno, aunque antes quisiera darles una noticia y al final del espacio vamos a tener una sorpresa muy especial para las personas que se quedan hasta el final y escuchan toda la información. Hay una sorpresa muy especial. Entonces los invito a estar súper conectados, concentrados. Hoy es un espacio muy enriquecedor, así que vamos a arrancar de una, doctora Ana María, con nuestro tema de esta noche. Listo. Arrancamos entonces. El tema que hoy nos convoca es depresión y ansiedad, el mal de este tiempo. No sé si ustedes Correcto. han escuchado personas que en algún momento estén padeciendo de alguno de estos trastornos y se ha vuelto muy común, ¿no, Shirley? Sí, Escuchar, estoy en depresión, tengo ansiedad, y se sí. vuelve algo como tan común que terminamos adaptándonos a ello, pero Como si quiero fuera decir, normal. exacto, como si fuera normal. Y no es normal. Tener un trastorno emocional no se sale de la normalidad porque afecta nuestro diario de vivir. Y por eso hoy es muy importante que identifiquemos hasta dónde es una alteración temporal, pero
que se puede en algún momento convertir en algo crónico. Sí. Entonces, hemos llamado el mal de este tiempo. Sí, ¿y por qué? Porque exactamente, yo pienso que esa puede ser la primera pregunta, doctora Ana María. Ok. Usted muy bien lo mencionaba, antes la gente como que se enfermaba o padecía alguna situación y salía de su tema, pero hoy de verdad que se volvió paseo, listo, ya estoy en depresión y tengo depresión y como si fuera algo que hace parte de nuestra vida. ¿Por qué usted cree que en este momento se está considerando la ansiedad y la depresión como el mal de esta época, el mal de este tiempo? Pues mira, la Organización Mundial de la Salud habla de que el 16% de la población mundial está padeciendo de alguno de estos dos trastornos de ansiedad. 322 millones de personas viven con este tipo de afectación emocional. Y entre ellos tenemos a los niños y a los jóvenes, que hoy vamos a hablar un poco de esto, porque esto está trascendiendo y es muy importante que prestemos atención a lo que está pasando. Como decías ahora y como lo decíamos ahora, se está normalizando mucho y no debemos normalizarlo. Es algo que tenemos que prestar atención y atenderlo inmediatamente. Después de la pandemia, aumentó 3 veces el riesgo de padecer trastornos de ansiedad. Y en Colombia, los estudios hablan del 44% de las personas diagnosticadas con trastorno de depresión o ansiedad están siendo los niños y los jóvenes y los adolescentes. Entonces, debemos ponerle cuidado al tema, debemos hacer un pare e identificar qué es lo que está pasando. Yo quiero contarles que además el Ministerio de Trabajo de Colombia, del Ministerio de Salud y de Protección Social, habla que la depresión es la segunda causa de incapacidad laboral. Es decir, que es prevalente y reiterativo lo que está pasando. Ahora, vivimos en un mundo lleno de estrés, con unas carreras impresionantes, con sobrecarga laboral, llevamos el trabajo a la casa, son muchas las tensiones que están viviendo las personas en este momento. Pero a veces descuidamos la salud mental y prestamos más atención a la salud física. Y si ustedes se acuerdan, en los otros espacios hemos hablado del ser humano integral, que somos cuerpo, alma y espíritu. Y si nosotros no prestamos atención a esto, pues las enfermedades físicas están muy relacionadas con la salud emocional, Chile. Eso es como un panorama general de lo que está pasando en el mundo en este momento. Sí, y fíjese que usted menciona, Doc, que habla acerca de depresión y ansiedad, y uno pudiera pensar que son lo mismo, y realmente son dos cosas diferentes. ¿En qué se diferencian, doctora Ana María? Súper clave la pregunta, porque diferenciar ansiedad y depresión no siempre es fácil. Hay síntomas que son muy similares, pero son trastornos distintos. Quiero contarles que este tipo de patologías son formas de adaptarnos al entorno. Cuando algo pasa, nosotros generamos unas estrategias de afrontamiento y muchas veces esas estrategias no son funcionales y terminan desarrollando problemas de salud mental. Entonces, las principales diferencias que vamos a encontrar son dos. La depresión está asociada a la tristeza y la ansiedad está asociada al miedo, básicamente eso. Cuando nosotros interpretamos que en el entorno hay una amenaza, se dispara nuestro sistema de alerta y desarrollamos ansiedad. Hay ansiedad, lo veíamos en el primer espacio que tuvimos de esta serie. El estrés es una reacción adaptativa, pero cuando el estrés se queda, se desarrollan problemas de ansiedad. Y esto tiene una repercusión grandísima en todo nuestro organismo. Pero cuando nosotros entramos en procesos de depresión es porque la tristeza se quedó, se amañó, y básicamente lo que hace es que nuestro sistema quiere conservar energía y empieza a desarrollar todos unos síntomas alrededor de eso. Entonces, no sé si alguien aquí ha estado triste alguna vez. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos tristes? ¿A ti qué te pasa cuando estamos tristes, Shirley? No, uno está como que no tiene ganas de hacer nada, Ajá. uno está como que tiene ganas de... Bueno, no sé si le pasa solo a las mujeres también y a los hombres será lo mismo, pero las mujeres logramos como tener ese sentimiento como de ganas de llorar, como que no queremos levantarnos. Es complicado el tema. Exacto. Entonces, cuando estamos en episodios de depresión, el sentimiento, la emoción asociada es la tristeza. Y cuando tenemos ansiedad,
el sentimiento o la emoción asociada es el miedo. Eso es clave. Así las podemos diferenciar, básicamente. Ok, entonces, si son trastornos emocionales, ¿cómo estarían implicadas entonces las emociones ahí? ¿Cómo juegan las emociones en ese sentido? Bueno, esto es clave. Y es clave porque, y lo hablamos en el primer conversatorio, y es que somos seres emocionales. Nuestras emociones están allí porque son necesarias, son un sistema de alerta que tenemos los seres humanos y cumplen unas funciones. Las emociones son reacciones psicofisiológicas. ¿Qué quiere decir? Que están en la mente, pero se expresan en el cuerpo y son modos de adaptación que tenemos ante determinadas circunstancias, personas, objetos, y es algo que sentimos cuando percibimos que algo pasa. Básicamente, si yo les pregunto, ¿qué emoción tenemos en este momento? Y ustedes me empiezan a relatar, siempre estamos en un modo especial, a veces estamos tristes, a veces estamos muy enérgicos. Y yo les decía la vez pasada que son como semáforos las emociones que nos alertan. Y hay 4 emociones básicas. ¿Quién me cuenta cuáles son? A ver si se acuerdan de lo que conversamos hace un mes. ¿Cuáles son esas emociones básicas? Rápidamente A en ver qué el nos chat. escriben aquí, vamos a ver qué nos escriben aquí, a ver quién se acuerda. ¿Quién se acuerda de esas 4 básicas? Todavía nadie se Enojo, manifiesta. alegría. Enojo dice Andrea, Ajá, tristeza, alegría. perfecto. Gina Falta dice una. tristeza, alegría. Ujú. Y el miedo. Miedo, César dice miedo. Estas son las 4 básicas. Las emociones cumplen 3 funciones. Una, adaptativa. Y es que prepara el organismo para la acción. Es como un motorcito que me ayuda a actuar eficazmente durante determinadas circunstancias. Cumple una función social porque expresan estados de ánimo. Cuando yo veo a alguien con una cara de alegría, pues me está expresando bienestar, pero cuando veo a alguien con una cara así seria, con el ceño fruncido, me está mostrando una emoción. Esto me permite interactuar con las personas, así que son súper claves las emociones en esa interacción social, pero además cumplen una función motivacional porque son como un motorcito que tenemos para la acción. Esas son las 4 básicas, y estas 4 emociones, de ahí se pueden desprender más de 250 emociones, pero estas cumplen una función. La alegría, la tristeza, el miedo y se me fue la otra, y la ira, tienen funciones específicas. Entonces, cuando hablamos de la alegría, pensamos en que la alegría es un motor. ¿Por qué, Shirley? Para ti, ¿por qué tú que eres de la costa, por qué la alegría es un motor? ¿Y qué significa la alegría? Porque nos anima, Ajá, nos hace sentir emocionados, con ganas de hacer ese es cosas. el punto. Con ganas Sí, de hacer cosas. Cuando sí, estamos alegres, estamos motivados a la acción y eso nos lleva a hacer cosas. Cuando sí. estamos tristes, nos baja la energía, nuestro cuerpo empieza a conservar energía, pero eso nos lleva a reflexionar sobre determinadas situaciones que tienen que cambiar. Cuando estamos tristes, pensemos en por qué estoy triste y para qué estoy triste, hacia dónde me está llevando. El miedo me protege del peligro. Por eso cuando tenemos estrés, nosotros reaccionamos, porque la emoción prevalente es el miedo. Pero cuando el estrés se cronifica, el miedo permanece y siempre vamos a estar en estado de alerta, y eso es gravísimo para el organismo. Y la ira lo que me permite es ponerle límites a los demás. ¿Por qué es importante y por qué les hablo esto? Porque detrás de trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión se esconden estas emociones. Y para poder empezar a resolver y a superar cualquier tipo de trastorno emocional, tenemos que identificarlas. Identificar cuál es la emoción que estoy sintiendo, por qué la estoy sintiendo, para qué la estoy sintiendo, y eso se llama conciencia emocional. Es decir, llevarlas a un nivel de reflexión, a un nivel de conciencia que me permita empezar a gestionarlas. Recording in progress. Empezamos a grabar bien. Bueno, eso es, Shirley. Por Ok. eso las emociones están relacionadas con nuestra mente y con nuestro cuerpo. Las emociones no gestionadas correctamente nos enferman, porque Sí, bueno, nuestro cuerpo reacciona. yo pienso que con base en lo que nos ha mencionado, doctora, ¿cuál sería la definición entonces de depresión? ¿Qué es realmente la depresión y qué la causa sobre todo? ¿Por qué se genera? ¿Qué es lo que la causa? Listo. La depresión es la enfermedad de la tristeza.
es la emoción prevalente y se caracteriza por una tristeza que permanece en el tiempo. Ojo con esto. Se ha vuelto muy común decir, ay, estoy deprimida, hoy amanecí deprimida. Y bueno, esto se refiere a un estado de tristeza temporal. Pero cuando el estar deprimida se convierte en algo constante que va más allá de 2 semanas, yo tengo que prender las alertas porque algo puede estar pasando en mí o las personas que están mostrándose tristes recurrentemente. ¿Qué pasa cuando estamos tristes? Perdemos interés, no nos queremos levantar, ya nada se disfruta, lo que normalmente amábamos hacer ha dejado de interesarnos y básicamente se trastornan las actividades cotidianas. Cuando una persona entra en un tiempo de depresión o en un periodo de depresión, quiere dormir, se le quita el apetito o come mucho y básicamente todas las funciones se alteran. Puede dormir durante el día y durante la noche tener insomnio. Yo quiero decirles algo, la tristeza es fundamental. Acuérdense que cumple una función. La tristeza es una reacción frente a los momentos difíciles. Lo que es complicado, lo que cronifica la tristeza, es cuando no la podemos gestionar y quedamos como atrapados. No sé si a alguien le ha pasado esto. No podemos salir y nos dicen, pero ya no esté triste, mire todas las cosas bonitas que tiene, mire que tiene los hijos más lindos, mire que vive en una casa no sé qué, pero permanecemos tristes. Algo está pasando con nosotros que nos está llevando a un estado de depresión permanente. Y cuando se afectan las principales actividades, ahí ya debemos tener cuidado y debemos prender, como les decía ahora, las alertas. Hay depresiones que están asociados a cambios biológicos, es decir, que el cerebro no produce algunas hormonas necesarias para estar en actividad, para estar alegres, y esas son depresiones, como les dijera yo, internas, ¿sí? Que tienen una gran implicación biológica. Aquí seguramente necesitaremos medicamentos. ¿Por qué? Porque falla la serotonina, porque saben que es la hormona de la felicidad, y estos bajos niveles de serotonina hacen que nos empecemos a sentir tristes. Por eso, cuando es recurrente y cuando se cronifica en el tiempo, tenemos que buscar ayuda. Muchas veces nos medican temporalmente, mientras acompañado en proceso psicoterapéutico vamos saliendo. Pero también hay depresiones que dependen de circunstancias y acontecimientos. Cuando estamos sometidos a altísimos niveles de estrés y salimos de esos momentos, podemos caer en una depresión. Entonces, tenemos que tener cuidado, o cuando tenemos la pérdida de alguien o una experiencia difícil, perder el trabajo, perder la seguridad, eso digamos que en términos generales, Shirley. Sí, porque a veces lo que usted decía, Doc, y es que uno dice, yo ya amanecí deprimido, ya amanecí deprimida, y uno lo puede tomar como que es algo que puede ser pasajero, pero realmente ¿cómo se puede detectar realmente que estoy padeciendo de depresión, que tengo depresión? ¿Cuáles son las alertas que se activan? Listo, súper importante. Cambios en los patrones de sueño. Una persona que no puede dormir, que le cuesta más de 2 horas entrar en conciliar el sueño, que se despierta todos los días a las 3 de la mañana, que duerme poco, que se afectan sus ciclos de sueño, ojo, porque es uno de los síntomas de estar viviendo una depresión, o una persona que duerme demasiado, que se acuesta muy temprano y duerme más de 12 horas, súper peligroso. Entonces los patrones de sueño están claramente afectados. La tristeza y la ansiedad, que se identifican por esa pérdida de interés sobre determinadas cosas que antes me gustaban hacer. Fatiga y falta de sueño, cuando nosotros, no sé si les ha pasado que decimos me siento sin energía, estoy muy cansada, no puedo hacer mis actividades diarias. Ahí eso puede ser una de las elementos que nos permiten detectar si estamos padeciendo depresión. Adicionalmente, difícilmente se ilusiona por algo. Son personas que ya empezaron a ver todo oscuro, tener pensamientos difíciles frente al futuro, no se ilusionan, no se esperanzan y empiezan a tener pensamientos recurrentes de que todo va a salir mal, de que no soy capaz de hacer bien las cosas, de que nada bueno me puede ocurrir. Y básicamente muestra una frustración permanente.
Empieza a alejarse de las personas, quiere estar sola, no quiere socializar, se distancia de sus amigos, de sus familiares, y básicamente pensamientos recurrentes negativos, catastróficos, tristes, y sintiendo que el mundo está en contra de ellos. Esos son como algunos elementos que nos permiten detectar cuando una persona está padeciendo de un trastorno de depresión. Sí, y bueno, usted mencionaba, Doc, que la depresión es la enfermedad de la tristeza. Sí. Y la ansiedad es la enfermedad del miedo. Ajá. ¿Cómo se puede definir entonces la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor o de inquietud prolongado en el tiempo, que se cronifica. El miedo es una emoción que nos acompaña desde el nacimiento, es decir, desde que nosotros estamos en gestación se desarrolla nuestro sistema límbico, que es ahí donde están todas nuestras emociones. Y el miedo es muy importante porque es protector. Cuando yo siento miedo, esto me protege. Pero cuando yo empiezo a percibir todo un entorno como algo hostil y mi sistema de alerta se activa y se hiperestimula, eso empieza a afectar mi cuerpo. Cuando hablábamos de estrés crónico, hablamos del cortisol. No sé si se acuerda alguien en esta sala, que cuando el cortisol se segrega de manera frecuente y no va a la baja como es normal en la noche, nuestro cuerpo está hiperactivado. Y eso hace que tenga un desgaste físico y que todos nuestros órganos se vean implicados y empiecen a funcionar de manera, pues mal, empiecen a funcionar mal. Entonces, si bien el miedo es una emoción clave que me permite, por ejemplo, ser prudente frente a las decisiones, protegerme de aventuras o malas decisiones, si nosotros no lo gestionamos de manera correcta, se queda anclado. Entonces las personas empiezan a sufrir de ese miedo difícil de identificar. No sé si ustedes han escuchado o lo han vivido alguna vez. Es un temor, es un miedo vago, es un miedo difuso que deriva en angustia, que deriva en un bloqueo emocional básicamente y que tiene una manifestación física muy clara. Mis manos empiezan a tener sudoración excesiva, palpitaciones, hiperestimulación, empiezo a tener pensamientos obsesivos. Y esto se puede convertir y puedo tener crisis y episodios muy fuertes de ansiedad, como por ejemplo episodios de pánico. El punto es que si bien el estrés es normal, no podemos permitir que esto se cronifique. Eso es como Sí. lo fundamental. Doc, y entonces, ¿por qué se genera la ansiedad? ¿Cuáles son las causas de la ansiedad? Mira, hay muchas causas. Una de ellas puede ser que tuve un evento traumático y esto quedó anclado en mi mente y cada vez que asocio situaciones, pues mi cuerpo va a reaccionar frente a eso. Pero en la mayoría de las circunstancias, el miedo son pensamientos que quedaron grabados y aprendidos y se incorporaron conforme a esa experiencia. ¿Qué quiero decir? Codificamos experiencias temerosas, codificamos pensamientos que generan miedo y cuando el cerebro identifica cosas similares, se activa. Se activa para reaccionar. Acuérdense que es una función adaptativa. Es decir, que está anclado en los pensamientos del pasado. No sé si han conocido personas que tengan ataques de pánico y que van por un centro comercial, todo está normal, y quedaron paralizados en el centro comercial, empezaron a tener una cantidad de reacciones físicas y resulta que hubo algo que el cerebro identificó de su pasado y activó ese sistema de reacción. Entonces, lo que hace la ansiedad es activar ese sistema de alerta y reaccionar frente a ello. Entonces, es un cerebro hiperactivado frente a determinadas circunstancias. Cuando recibo un estímulo de afuera, pues reacciono porque tiene una función adaptativa. Pero hay algo que es importante ahí, y es que los trastornos, no estamos condenados a un trastorno, ni de la ansiedad, ni de la depresión. ¿Por qué? Porque es algo que está grabado en mi cerebro y que yo puedo recodificar o resignificar. Si son pensamientos anclados al pasado, yo los puedo cambiar. Básicamente eso, Shirley. Bueno, pero esto es una super noticia porque de verdad que a veces uno tiene
cosas que le hacen pensar en situaciones pasadas, y si las vuelve a vivir o se acerca a ello, puede tener de verdad algún momento de ansiedad. ¿Cómo podemos detectar que tenemos ansiedad, Doc? Bueno, lo primero está en la mente. No sé si se acuerdan también que les hablaba de la torre de control. La torre de control es nuestra mente. En nuestra mente están todos nuestros pensamientos, nuestros aprendizajes. Las personas que sufren de ansiedad vuelven sobre pensamientos catastróficos, pensamientos difíciles de controlar, y se vuelven algo así como pensamientos obsesivos que los hacen sentir inquietos, que generan tensión y que interfieren con su vida diaria y con sus actividades. Estos pensamientos pueden empeorar con el tiempo, pueden volverse mucho más graves, mucho más catastróficos. Y estos pensamientos los vive mi cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi cuerpo reacciona frente a esos pensamientos obsesivos. Latidos rápidos, dolores de cabeza, molestias inexplicables, dolor de estómago, tienes problemas en el sistema digestivo, cambios de comportamiento. Una persona que sufre de ansiedad, pues básicamente afecta su entorno porque su comportamiento, sus reacciones son distintas a las reacciones esperadas normalmente. Son personas con altísimos niveles de irritabilidad, y la ansiedad se vuelve algo permanente. Entonces, se enfadan por cualquier cosa o están hipersensibles, hiperirritables, y así podemos identificar algunas de esos elementos claves para decir si tenemos ansiedad o no. Ok, Doc, tú en el video promocional de este conversatorio nos hablabas acerca de esta problemática que se está viviendo en temas de trastornos emocionales, y hablabas especialmente en niños y adolescentes, porque de verdad que uno pensaría que le ocurre a las personas adultas, a las que tienen situaciones y preocupaciones y tienen que pagar la luz y tienen mil cosas en su cabeza, pero resulta que también los niños y adolescentes de verdad que están sufriendo ese tipo de trastornos. ¿Cómo se desarrollan los niños? ¿Cuáles son los factores que pueden estar haciendo que ellos padezcan de este tipo de problemas? Bueno, ¿quiénes son papás y mamás acá? Yo creo que muchos, ¿cierto? De los que están acá: Ángel, Héctor, Adalberto, tú, Shirley, yo también, Majo. Súper importante para los papás que hoy estamos acá. Tenemos que prender las alertas. No podemos patologizarlo todo, pero sí tenemos que estar atentos al cambio de comportamiento de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sí se ha vuelto algo recurrente, frecuente y casi que una moda. Y ahora les voy a hablar un poquito más de esto. Los miedos, los temores, las preocupaciones en la niñez, en la infancia, son normales. Es parte de ese sistema adaptativo y es parte de nuestro proceso evolutivo, es normal. Los niños sienten miedo cuando afrontan cambios, cuando están creciendo, cuando tienen que pasar del colegio pequeño al colegio grande, cuando ven que hay un peligro inminente, y los miedos van cambiando con la edad. Entonces, cuando son pequeñitos, pues tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo a los ruidos fuertes, tienen miedo a los extraños, tienen miedo a los monstruos, a muchas cosas, pero esto debe ir cambiando con el tiempo. Los niños no se pueden quedar anclados en estos temores, ellos van evolucionando. En la edad escolar aparecen otro tipo de miedos. Entonces estamos hablando de niños que les da miedo los terremotos, las inundaciones, las catástrofes, la muerte de los papás, las enfermedades, y cuando son adolescentes cambian las preocupaciones. Estamos viendo algo clave en los adolescentes, y es que la falta de aceptación social o el reconocimiento social los está llevando a generar ansiedad y en muchos casos depresión. Cuando no tienen los suficientes likes en las redes, o cuando se sienten excluidos de sus grupos, o cuando no es suficiente lo que muestran en las redes para ser aceptados, están entrando en trastornos de ansiedad o de depresión. La competencia escolar, las cuestiones de salud también, el reconocimiento social, la aceptación de los pares, la ausencia de los papás pueden generar y desencadenar este tipo de trastornos. Si bien la ansiedad es de tipo adaptativo y es para la supervivencia, es patológica cuando las reacciones son desproporcionadas.
Por ejemplo, hay niños que en el colegio son agresivos, tienen juegos violentos, le pegan a otros niños y no pueden tener un control social, digamos que no se adaptan al control social. Ahí tenemos que mirar qué está pasando. Cuando los niños dejan de comer, dejan de dormir, no quieren volver al colegio. Con todo el tema del bullying en los colegios, de los altos índices de suicidio que hemos visto, después de la pandemia se han disparado las tasas de suicidio y de intento de suicidio. Hay que mirar los contextos que envuelven a los jóvenes y a los niños, porque muchas veces los colegios están teniendo dinámicas muy difíciles de manejar para los niños. Y si nosotros no detectamos los cambios de comportamiento, nos sorprendemos después con lo que está pasando con ellos. Entonces, puede la ansiedad, por ejemplo, desencadenar en ellos problemas de salud. Niños que sufren de dolor de estómago, he visto casos, por ejemplo, incluso que generan cegueras, que no pueden ver por estados altísimos de ansiedad. Y cuando se hacen estudios médicos, todo está bien. Es un tema emocional. Entonces, para los papás y las mamás que estamos acá, súper importante que identifiquemos todos los cambios que nuestros hijos pueden tener y esos cambios se pueden identificar solamente si compartimos tiempo con ellos. Eso es como un panorama general. Igual que en los adultos, en la depresión, pues predominan esos sentimientos de tristeza que habitualmente se acompañan también con síntomas físicos. Entonces, no me quiero levantar, no quiero ir al colegio, me siento enfermo, me duele la cabeza y se identifica como una repercusión general a nivel físico. Problemas para dormir, insomnio o que duermen demasiado, que están muy pegados en las tabletas, que están muy pegados a las redes y que no quieren salir a socializar, por ejemplo, pueden estar viviendo momentos de depresión. Y para los adolescentes, el consumo de sustancias tóxicas, el consumo desmedido de alcohol, la agresividad, se está manifestando también en ellos como comportamientos que pueden estar siendo consecuencia de un trastorno emocional. Y la ideación e intentos suicidas, que a eso tenemos que prestarle mucha atención como papás y como adultos. Sí, es increíble, la verdad es que yo escuchaba a alguien decir bueno, que antes un poco el peligro era en la calle, ¿no? Los amigos con los que vas a estar y demás, y uno estaba muy preocupado, bueno, los papás en nuestra época, de las amistades. Pero hoy muchas veces ese enemigo está ahí, frente a la pantalla, entonces es como que los papás podamos tener control de qué es lo que ven, con quién comparten, porque de verdad que hay exceso de información bien complicada en temas de redes sociales y demás. Doc, una pregunta. ¿Cuáles pueden ser entonces los mecanismos que podemos utilizar para prevenir y para afrontar, ¿verdad? Y evitar que esos trastornos emocionales se terminan convirtiendo en algo inmanejable, algo muy complicado? Bueno, a mí me encanta esta pregunta y me encanta ¿por qué? Porque ya hice un panorama bien amplio de lo que significa padecer de un trastorno emocional como este, pero lo mejor es pensar en las soluciones. No estamos condenados a vivir un trastorno. Hay muchos caminos en los que podemos transitar y encontrar soluciones para generar bienestar. Acuérdense que estamos en el marco de Bienestar Pro. Eso quiere decir un estado de equilibrio que me lleva a la plenitud, a estar bien, a disfrutar de la vida. Los seres humanos somos mente, alma y espíritu. Y básicamente esto nos lleva a pensar que debemos esforzarnos por mantener ese equilibrio. Equilibrio en la mente, en el alma y en el cuerpo. Nosotros somos un todo. Por eso es que cuando sentimos determinadas emociones o pensamos determinadas cosas, nuestras emociones están conectadas y nuestro cuerpo reacciona. ¿Qué quiere decir? En la mente reposan los pensamientos que me llevan a los trastornos emocionales, lo cual digamos que implica que yo sea consciente de lo que pienso, por qué lo pienso, cómo lo pienso y cuidar la torre de control. Mi mente es un jardín. ¿Qué le siembras a tu mente? ¿Cuáles son las semillas que pones en tu mente? ¿Qué escuchas todos los días? ¿Estás expuesto frecuentemente a la queja, a las noticias, al panorama catastrófico del mundo? ¿O estás rodeado de personas
esperanzadas, llenas de alegría, porque eso incide directamente en tu salud emocional. Entonces, básicamente, lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿cómo está mi mente? ¿Cómo está el jardín? ¿Cómo lo estoy cuidando? ¿Cuáles son los pensamientos recurrentes que tengo? ¿Sobre qué medito todos los días? ¿Sobre qué pienso todos los días? Y quiero hablarles de 3 dimensiones y voy a arrancar por la mente. Reconoce tus pensamientos. Muchas veces nos quedamos pensando en las cosas malas, en lo que nos amarga, en las preocupaciones del día, en cosas que ni siquiera podemos controlar, y eso perturba nuestro bienestar, nuestro estado emocional. Identifica tus pensamientos, identifica tus emociones. Hoy estoy triste. ¿Por qué estoy triste? Ok, ¿para qué estoy triste? Si la tristeza me lleva a la reflexión para tomar acción, ok, ¿cuál es la estrategia entonces? ¿Por qué estoy así? Bautízalas, ponles un nombre, suelta lo que sientes, permite, si quieres estar triste, está triste, pero ponle un tiempo a esa tristeza. Si sientes que no puedes manejarla, busca ayuda. Psicoterapia, ve al médico, busca estrategias. Ahora vamos a hablar de muchas estrategias, pero identifícalas y aprende a gestionar tus emociones. Analiza lo que piensas y si eso que piensas te hiere por dentro o te genera bienestar. Y di lo que piensas, pero piensa primero si lo que vas a decir afecta a los demás. Identifica esas personas que tienen esa capacidad de perturbarte. Vivimos en un contexto en donde la queja está tan cercana a nosotros, donde el negativismo está tan cercano. Aléjate de las personas que perturban tu estado emocional y aprovecha el valor de las emociones. Acuérdense, siempre cumplen una función. Y si estoy sintiendo esta emoción es porque necesito pasar a un siguiente nivel, evolucionar, y te está anunciando algo. Reconócelo y avanza. Sé consciente, básicamente. Sé consciente de lo que sientes y de cómo lo estás sintiendo. Segundo punto, clave. Y acá lo quiero conectar mucho con el tema de los niños y de los adolescentes. Y son las relaciones. Debemos analizar en qué dinámicas relacionales estamos desenvolviéndonos todos los días, con qué personas nosotros interactuamos todos los días, porque eso depende mucho de mi salud emocional. No sé si han escuchado de las personas tóxicas, yo creo que eso se ha vuelto tan común. ¿Qué es una persona tóxica para ti, Shirley? No, esa persona que todo el tiempo está quejándose, que todo lo ve negativo, que si le muestras un proyecto, no, pero es que eso no te va a salir, terrible, o sea, personas que no aportan, que no suman. Ah, exacto. No que restan. Hay un libro que se los recomiendo que es Tu persona vitamina, y son las personas que te suman. Rodéate de personas que te suman, hay personas llenas de problemas, pero no quiere decir que por eso me convierto en alguien tóxico, que daño el ambiente, que a donde llego todo el mundo dice, ay, no, llegó la que siempre pone pesado el ambiente. Conviértete en esa persona que llena de alegría, así como Nancy uno la ve siempre sentada con una sonrisa oreja a oreja, ¿no, Nancy Roldán? Siempre es la característica más linda en primera fila con una sonrisa. Eso es ser una persona vitamina. Rodéate de esas personas. Ahora, quiero hacer un énfasis especial ya que hablamos de los niños y de los adolescentes. La familia es un contexto vital para la salud emocional de cualquier persona, ni siquiera solamente de los niños y de los jóvenes. Vivimos en un mundo difícil, de guerras, de escasez, de problemas económicos, de malas noticias, cosas que están fuera de nuestro control. Pero ¿qué sí está en nuestro control? El clima de nuestra familia. Son esas relaciones que permiten a los niños sentirse tranquilos, sentirse en ambientes saludables. Y nosotros somos los encargados de generar ambientes libres de tensión, libres de presión, porque la tensión permanente genera enfermedad emocional, genera trastornos emocionales. Cada familia tiene un clima. ¿Qué es un clima? Es como el ambiente, ¿no? Tú llegas a la casa, dicen mis hijos, cuando mi mamá está brava, todo el ambiente cambia. Cuando mi mamá se pone brava, todo el mundo cambió, porque somos unos elementos cruciales en la familia. Entonces, ¿cuál es el clima de tu familia?
¿Cómo se vive en tu casa? ¿Se vive con alegría o se vive en tensión? De ahí sí somos responsables. Y hay elementos claves dentro de la familia, la comunicación. Pensamientos positivos generan lenguajes edificantes, lenguajes positivos. Elige hablar bien, elige edificar, elige animar a tus hijos, elige estimularlos, no los critiques, la crítica destruye, no los menosprecies, escucha a los jóvenes adolescentes, siéntate y comparte espacios significativos, escucha sus problemas, no descalifiques su tristeza. Escúchalos porque están viviendo un mundo difícil y si su casa es un mundo difícil, no encuentran una salida. Otra cosa, cuando hay discusiones en una familia no hay violencia, hay serenidad, hay aprender a resolver los problemas sin gritos, sin insultos. ¿Por qué? Los niños empiezan a tener trastornos de sueño, los niños empiezan a tener pesadillas, los jóvenes van a querer salir de su casa todo el tiempo y estar con sus pares. Busca que tu casa sea que tenga un clima emocional favorable. Y ya para terminar e irnos a un tema más especial, que es el tema de la salud y del cuerpo. Pilas, papás y mamás con la exposición a las pantallas, a los celulares, a los iPad y a las redes sociales. Las redes sociales están ejerciendo una presión muy alta en los niños y hay estudios que hablan de que redes como TikTok, que lee el algoritmo de los niños, entonces los niños buscan qué hacer si estás triste. Y los algoritmos, que son los códigos que están detrás, te empiezan a mandar historias tristes. Y te empiezan a rodear los niños, y empiezan a rodear los niños de mensajes tristes. Y los llevan a retos de intentos de suicidio. ¿Sabes a qué redes entran tus hijos? ¿Sabes qué están viendo? ¿A qué están expuestos? ¿Les revisas el celular? Alguien diría, no, pero la libertad de mi hijo. Revísale el celular a tus hijos. Revisa las redes. Revisa con quién interactúa. Porque hoy los valores los están dando las redes sociales, no los papás, porque no hay tiempo. Y muchos de los trastornos emocionales están asociados a padres ausentes de sus casas. Y bueno, las expresiones de amor, rodearlos, aumentar la capacidad de amar, compartir con ellos, eso va a ser fundamental para poder prevenir y superar cualquier trastorno emocional. Ahora, tercer punto, ejercicio físico, cuidado del cuerpo. Se los he repetido durante esta serie de una manera súper especial. Shirley, ¿tú ya estás haciendo ejercicio? Total, pero de un juicio que ni yo no lo estoy creyendo. No, Quiero estoy saber, juiciosa. Sí, sí. de los que están aquí y han estado en los otros espacios, ¿quiénes están haciendo ejercicio? Nancy, yo quiero saber si tú estás haciendo ejercicio. Vamos a ver quién se Sí. apunta, nadie contesta. A ver, Elizabeth, qué pena. ¿Cómo así? ¿No estás haciendo ejercicio, Alexa, Adalberto? No nos sirve, qué pena, no nos sirve, qué pena. Tiene que ser ya con ejercicio. Ay, Héctor Loaiza, hacer ejercicio. Yo, dice Jackie Elkin Díaz que ya él está juicioso haciendo. Ok. Yo a veces, bueno, parte de la importante. He sido insistente que la salud emocional está directamente asociada al ejercicio físico. No hay nada que hacer. Si tú no haces ejercicio físico y tienes una vida sedentaria, tienes mayor riesgo de sufrir algún trastorno emocional. Incluye en tu rutina semanal ejercicio mínimo de 30 minutos. Por poquito que hagas, 30 minutos, por lo menos 3 veces a la semana. Sal a caminar, haz ejercicio de fuerza, lo que puedas hacer. Ejercicio cardiovascular, pero muévete. Incluye 15 minutos antes de ir a dormir, de estiramientos. Regálale a tu cuerpo bienestar. Eso es súper importante. Cuando hacemos ejercicio, todo nuestro sistema se activa, nuestra sangre se oxigena, se segregan las hormonas de la felicidad y nuestro semblante cambia, nuestro ambiente cambia y vamos a estar dispuestos a otras cosas. Así que, por favor, ejercicio, ya no más excusas. No tienen excusas, suban y bajen las escaleras de su edificio. Ahora, hay que anotar ahí, Anita, disculpe que le interrumpa, Doc. Dice aquí Elizabeth y que mañana empiezo. La voy a anotar, va a estar pendiente en la próxima. Vamos a preguntar en el siguiente espacio. Hay algo clave que les quiero compartir y es que cuando estamos hablando de trastornos emocionales y de las emociones, la respiración es un eje fundamental.
Cuando nosotros aprendemos a respirar, podemos tener un control especial de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el sistema parasimpático, que es el encargado de regular todos los sistemas y entrar en estados de calma, está directamente relacionado con la respiración. No sabemos respirar. A veces cuando estamos estresados, hiperventilamos. ¿Qué quiere decir? Empezamos a respirar rápido y no nos damos cuenta. Cuando hablamos no manejamos la respiración. Súper importante que hagamos ejercicios de respiración profunda. Si estás preocupado, respiración consciente, dice Lilian Chile. Respiración consciente, inhalar, exhalar de manera tranquila. Búscate en YouTube, hay una cantidad de información al respecto, pero haz respiraciones controladas, regulando el flujo de la respiración. Respira por la nariz, exhala por la boca y ten un control especial sobre la respiración. Vas a ver cómo cambian las cosas. Cuando estás enojado, uno que le dice a los niños, respira profundo y cuenta hasta 10. Eso es un dicho de las mamás y resulta que tiene mucha funcionalidad. Y bueno, dentro del cuidado del cuerpo hemos hablado también de la alimentación. La alimentación es fundamental. Acuérdense, somos seres integrales. Cuando no comemos bien y no le aportamos a nuestro cuerpo los nutrientes suficientes para poder responder a las actividades diarias, empezamos a tener trastornos emocionales. Cuando tenemos exceso de azúcar, nadie lo va a creer. ¿Cómo así que si yo como 3 postres al día o como todos los días postre después del almuerzo y el jugo tiene azúcar y una cantidad de cosas, me puede afectar mis estados emocionales y mi salud mental? Sí. ¿Por qué? Porque hay efectos inflamatorios que repercuten en las emociones. Existe una conexión muy importante del cerebro con el intestino. No sé si sabían eso. El tubo digestivo está tapizado por más de 100 millones de células nerviosas. Imagínate eso. Lo cual quiere decir que si yo tengo problemas en mi sistema digestivo, no voy a tener los nutrientes suficientes y voy a colapsar emocionalmente. Les dejo ese dato curioso. Así que tenemos que cuidar cada una de nuestras funciones del cuerpo y la alimentación es fundamental. ¿Qué es una alimentación equilibrada? Que le des los nutrientes suficientes. Elimina los azúcares, elimina los ultraprocesados, elimina los panes llenos de grasa y llenos de azúcar y establece balance en tu alimentación. Balance en la proteína es muy importante porque te ayuda a recuperar la masa muscular. Elimina las cosas que te sientan mal y que sabes que están mal, pero lo sigues haciendo. Come frutos secos, cereales integrales, espinaca, quinoa, todo esto te ayuda mucho e incluye las omegas también, es súper clave. Pero adicionalmente, la suplementación, Shirley. ¿Tú te suplementas? Sí, por supuesto, Doug, entendí hace mucho tiempo que es completamente necesario porque por más que intentemos alimentarnos, siempre le hace falta a nuestro organismo. Y más en esta época que tenemos tantas actividades y tantas cosas, más energía gastamos. Y yo que tengo 3 chiquiticos que me llevan, mejor dicho. Doc, tú mencionas la suplementación. ¿A qué te refieres cuando hablas de suplementarse? Bueno, yo también lo entendí hace mucho tiempo y he visto un cambio radical en mi vida, en todos los estados, incluyendo el estado emocional. La suplementación implica que tú cubres los nutrientes necesarios para tu cuerpo que no alcanzas a cubrir con la alimentación diaria. Y básicamente la suplementación con Ganoderma lucidum, que es el producto que yo consumo. El Ganoderma lucidum es una hierba milenaria muy usada en la medicina tradicional china, que tiene una función especial y es regular el funcionamiento del cuerpo, porque tiene unos potentes antioxidantes que contribuyen a la regeneración celular. Esto es clave, porque es nutrición celular. Lo que hace básicamente es aportarle 200 nutrientes, 150 son antioxidantes. Antioxidantes que te ayudan a regenerar, a reparar, a limpiar. Y esto básicamente regula tu sistema inmunológico y pone al cuerpo a trabajar de manera correcta. Sistema digestivo, que está conectado con el cerebro que les decía ahora, pues regula el funcionamiento del sistema digestivo.
oxigena la sangre y oxigena el cerebro, mejora la actividad metabólica del cuerpo y en general te ayuda a tener un estado de bienestar físico y emocional. En mi consulta recomiendo muchísimo el uso del Ganoderma lucidum del Excellium para contribuir, es un coayudante a los procesos terapéuticos. Si los médicos utilizan medicación para patologías graves, yo recomiendo la suplementación porque he visto los resultados en personas que han sufrido ansiedad y depresión. Entonces, el Ganoderma lucidum, que está vehiculizado en productos de consumo masivo tan sencillos como un chocolate que te tomas antes de dormir, te lo tomas caliente, pero tiene el Ganoderma en estado joven y relaja tu sistema nervioso. Para los niños los enfoca, los relaja y les ayuda a los aprendizajes y al desarrollo del cerebro. Un té que no tiene teína, que te ayuda a descansar en la noche, y las cápsulas de Excellium. Pero Shir, digamos que esto en términos generales, yo sí quisiera que le diéramos tiempo ahora a la sorpresa que tienes al final. Sí, bueno, antes final. Sí, no, y quiero darle paso a una persona. Él está en Miami, en la Florida, es empresario allá y es una persona que junto a su esposa y su familia tienen un testimonio real, palpable, de cómo el consumo de estos productos ha tenido un impacto muy positivo en una situación que tuvo de ansiedad. Quisiera darle la bienvenida y el espacio muy rápidamente para finalizar el conversatorio, pero me parece súper importante porque es un testimonio especial justo en este tema que estamos tratando con nuestros productos. Bienvenido, Sebastián, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Shirley, por la invitación. Doctora, muchísimas gracias. Es un privilegio para mí estar aquí y poder compartir con ustedes uno de mis tantos testimonios que he vivido con el Ganoderma y con el extracto puro pues, del Ganoderma y también del Excellium, bueno, de todos los productos, porque pues en realidad los consumo todos, o los consumimos todos aquí en casa. Excelente, Sebastián. Eso quisiéramos, gracias por darnos la oportunidad de escucharte. Entonces, cuéntanos cuál es ese testimonio. Bueno, mira, les cuento que hace más o menos unos 3 años yo estaba pasando por un tiempo muy difícil para mí, donde viví muchos miedos. Ahorita escuchando bien, enfatizando como mucho el tema de lo que tocaba la doctora ahorita sobre la ansiedad, lo que produce la ansiedad, el miedo. Yo pasé por una situación muy difícil donde viví mucho miedo, tristeza, frustración. Entonces eso despertó en mí todas estas cosas, como es la ansiedad, la depresión. Y también ahorita que la doctora mencionó eso, yo sí estaba muy depresivo, pero no sabía, porque mantenía con mucho sueño. Y yo le decía a mi esposa, ¿por qué tengo tantos sueños? O sea, ¿por qué? Yo nunca había sentido eso. Y ahorita caigo también en cuenta en eso, en que lo que yo tenía también era una depresión profunda, porque quería como dormir y dormir, y era de día. Y yo para dormir de día nunca he sido bueno. Entonces, esa situación que pasé fue muy difícil para mí. Fueron 10 meses consecutivos muy difíciles, lo cual me despertaron demasiada ansiedad. Tanto así que cuando me metí al baño, yo tenía que decirle a mi esposa que me abriera la puerta porque sentía tanto desespero que me bañaba rápido y tenía que salir ya del baño. Pues es como que el encierro me ponía mal porque también empecé a sufrir de claustrofobia. Una vez estuve en un concierto con mi esposa, Ana Gabriel, y me puse a mirar que empezó a llegar mucha gente y eso fue horrible. Me cuenta mi esposa que fue miedoso cuando vio mi rostro, mi cara, porque ella dice que le dio miedo porque fue como otro Sebastián, pues como un miedo que vio en mi rostro y era una cosa horrible. Yo no conocía todavía nada de estos productos y yo no sabía ni qué hacer porque yo empecé a seguir por TikTok a un doctor que es psicólogo y él daba como tips de hagan estos ejercicios de respiración, levanten los brazos, vayan al congelador, cojan hielo. Yo era desesperado, yo no hallaba qué hacer. Yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago? Yo fui donde el doctor, donde mi médico primario aquí en Miami y ellos me dijeron, bueno, él me recomendó que viera a un psiquiatra y pues lo que siempre saben hacer ellos es, venga lo médico. Entonces me mandaron una medicina fuerte. Cuando yo vi los efectos secundarios de eso, yo dije, wow, esto yo no lo puedo tomar porque yo tengo que manejar. Yo soy comerciante acá, yo tengo que estar siempre pues despierto.
visito salones de belleza y todo acá, entonces yo dije, no, Dios mío, bendito, yo no puedo tomar esto porque voy a permanecer dormido, no puedo tomarlo. Entonces tomé la decisión de no hacerlo, pero mi vida cada día, ese problema fue empeorando, 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 y ya mi vida era horrible. Para subirme en el elevador, con decirles que a veces tenía que, para no subirme en el elevador, subir hasta 10 pisos, así fuera despacio, pero no, para no subirme en el elevador porque el desespero era horrible. Entonces, el año pasado conocemos los productos y ahí entonces empiezo yo a consumir el Excellium. Me dijeron a mí, mira, tómate el Excellium es muy bueno, es natural, tiene un hongo joven, eso te va a ayudar mucho. A mí siempre me ha gustado la medicina natural y yo sé que esto no es medicina, me explicaron que eran suplementos y yo dije, bueno, vamos a hacerlo, lo voy a tomar, porque yo ya estaba desesperado, ya no sabía qué hacer. Entonces, también el té, me encanta mucho el té, y me dijeron que me tomara, que abriera la cápsula, que la pusiera en el té y me la tomara antes de acostarme, que hiciera eso como por una semana, y en la medida que yo vaya viendo que pues en mi organismo lo fuera asimilando, fuera aumentando la dosis. Entonces yo obedientemente lo hice así, y yo empecé a sentir como la primera noche, noté que ya no me levantaba tantas veces, porque yo me levantaba en las noches desesperado, doctora, desesperado. Yo le decía a mi esposa, Ana María, se llama Ana María como todo. Por favor, siento que me voy a morir, porque era una cosa que el corazón se me iba a reventar. Y yo tenía que salir del cuarto y salir a caminar porque era horrible. Entonces, cuando yo empecé a tomarme el Excellium, ya esa noche pasé mejor y yo ya dije, wow, bien, pero no dije nada, ¿no? Pero yo seguí tomándolo, y en la segunda semana aumenté la dosis, entonces ya me tomaba 2 en la noche, y el té sí tomaba bastantico, y 2 en la noche y 2 en la mañana en ayunas, y a los 30 minutos desayunaba. Y yo empecé a ver que esa vaina, Dios mío, yo dije, creo que me sale, porque ya pude estar en el baño sin abrir la puerta, empecé a ver muchos cambios, y ya podía controlar la respiración, porque esos ejercicios de lo que la doctora hablaba ahorita de respiración, siempre me lo decían, haz ejercicios de respiración. Y yo los trataba de hacer, doctora, y era tanto la ansiedad, era tanta la crisis que yo tenía, que yo no podía ni respirar. Yo me desesperaba, no podía controlar eso. Entonces, cuando empiezo a tomar yo el Excellium, yo empecé a amar ese producto, amarlo apasionadamente, porque yo empecé a ver de una que yo podía dormir bien. Entonces, luego me viene un viaje a Colombia, y entonces ahí yo dije, wow, como yo tenía que medicarme para subirme al avión. Yo tenía que visitar primero al doctor, que me medicaran, y luego poderme subir al avión, porque si no yo no podía. Imagínate verme encerrado en un avión, para mí eso era terrible. Entonces ya tomándome el Excellium, ya pasé la prueba, me subí al avión sin medicarme, solo con mi Excellium, y ahí ya dije, wow, Dios mío, esto es maravilloso. Yo definitivamente esto hay que recomendárselo a todo el mundo. Me siento otro Sebastián, el que era 3 años para atrás de ese problema que viví, y obviamente no lo dejo de tomar, ¿no? Porque no puedo dar chance a que de pronto esas cosas vuelvan a mi vida. Igual esos nutrientes, entonces, ¿por qué voy a dejar de tomarlo? Si uno va donde un doctor normal y le mandan a uno medicinas con químicos, y uno es ahí de terco tomando algo que después con el tiempo te va a dar efectos secundarios, pues si es algo natural, algo de un hongo maravilloso que viene de la tierra, pues yo lo sigo consumiendo, y masivamente, porque me encanta el té, todo el día lo tomo y me siento súper bien. Excelente, de verdad que excelente. Gracias al Señor. Yo Sebastián, gracias. Antes de que sigas, Shirley, y ya podamos cerrar el espacio, gracias, Sebastián, por ese testimonio. Gracias a ustedes. Y es que el secreto es básico, es un regulador del sistema nervioso. Imagínate. No es más allá. Por eso los efectos son inmediatos, porque regula tu sistema nervioso central. Y como es natural, no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios. Lo puedes tomar con tranquilidad y dárselo a los niños con tranquilidad. Así que gracias, Sebastián, Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, a recomendar el producto. Claro que sí. Con sí, todo excelente gusto. Testimonio, excelente. Sí. Bueno, pues al principio Gracias. del conversatorio les hablamos que hay una sorpresa, y es que esta noche, bueno, como cerramos esta serie de Sabiamente con el tema que veníamos tratando, de igual manera arrancamos el mes de junio con una nueva serie que básicamente tiene que ver con nutrición y control de peso. Va a estar súper espectacular.
Ahorita vamos a ver un video promocional de esa parte, pero bueno, para esta noche queremos hacer un obsequio, un regalo muy especial, y es que hay un workbook, una guía práctica que se ha construido con todos los elementos básicos de estos temas que hemos mirado durante esta serie. La idea es que hoy tú puedas tener acceso, que puedas tener gratis, sin ningún costo, esta guía práctica, este workbook, por la compra por lo menos de 50 puntos en productos con Ganoderma Lucidon de Gano Excel. Dile a la persona que te invitó a este espacio que te muestre la información, que te diga cómo es, que tú quieres tener ese workbook, cómo puedes hacer esa compra, y si compras por lo menos 50 puntos en productos, ella te va a explicar cómo es, lo puedes hacer, e inmediatamente tienes acceso a esta guía práctica que se ha construido de una manera muy especial con todas estas herramientas y estos elementos que hemos tratado esta serie en el mes de mayo. ¿Qué te parece, Doc Ana María, este regalazo? Muchas gracias, bien, súper gracias. Hoy cerramos la serie sabiamente e iniciamos una nueva serie en esta comunidad de Bienestar Pro. Gracias, Shirley. Y bueno, ¿qué sigue a continuación? Entonces, algo chiquito ya para despedirnos. Sí, para cerrar, listo, vamos a ver el video promocional, y a todos muchísimas gracias por estar aquí, los esperamos, ya saben, vamos a estar compartiéndoles la información para que se vuelvan a conectar nuestro miércoles de Bienestar Pro. Bendiciones. Hola, hola familia de Líderes Pro, ¿cómo estamos? Bueno, paso por acá para contarles que hoy terminamos la serie de Sabiamente, pero quiero contarles que arrancamos con una serie impresionante, una serie brutal de nutrición y peso. Así que los invito para que estén súper pendientes a nuestro próximo espacio de salud, para que entiendan por qué muchísimas veces no logramos el peso que queremos o no nos nutrimos de manera correcta, y cómo nuestro producto, el que hoy tenemos tú y yo en nuestras manos, puede ayudarnos a llegar a nuestra meta. Así que está imperdible esta próxima serie para que estén súper atentos, se conecten ustedes, sus equipos y sus invitados. Un abrazo para todos. Bueno, a todos muchas gracias, bendiciones, gracias doctora Ana María, mil gracias por toda esta información, y a todos que pasen una feliz noche, nos vemos pronto.